Bien, ahora. Vale. Bien, y buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Estamos en la segunda conferencia del ciclo de la historia revisada que se realiza junto con el IECAN de La Laguna. En esta ocasión tenemos la suerte de contar aquí con Santiago, que ha participado en otras ocasiones con nosotros en el programa de historia en torno a la fiesta de julio y que pues, nos va a hablar de cómo, digamos, estamos obligados a revisar la historia en función de las nuevas técnicas que se van empleando. A mí paleografía me suena a paleontología, que al ser de ciencia pues es el estudio, digamos, de los fósiles, pero me imagino que en su caso pues tendrá que ver con los grafismos y con los tipos de letras y los signos y los símbolos empleados en manuscritos en los cuales él se ha especializado después de haber acabado el grado en La Laguna en 2015 y luego haberse hecho la estancia en Sevilla. Luego creo que has estado por Lisboa, Madeira, tiene infinidad de artículos y de ponencias ya, digamos, en torno a esta especialidad y esperemos que, digamos, sea para todos de agrado. Aprovechar y dar las gracias a Desiré, la consejera de Cultura, por acompañarnos con nuestra presencia y a los concejales también de la oposición. Y yo les dejo en manos, no sé, pues somos todos del puerto casi, más que de Santiago Manuel Rodríguez Maldonado, que digamos, por su actividad en torno a la Virgen del Carmen es bastante conocido y pues, a por ello. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la organización, tanto el Instituto de Estudios Canarios como el Instituto de Estudios Hispánicos, por haber contado conmigo para este ciclo de conferencias. Asimismo, a las personas que están aquí hoy y a todos los que nos siguen a través de las plataformas de streaming. Bien, mi conferencia se titula La otra mirada, análisis de los documentos desde la perspectiva de la paleografía y la diplomática, que es la especialidad en la que yo tengo desde el máster y luego mi doctorado, y vamos a intentar darles una visión de los documentos desde otras perspectivas de las comúnmente realizadas. Para aquellas personas que no sepan lo que es la paleografía, si atendemos a la definición más reciente de Armando Petrucci, es la disciplina o ciencia que estudia la historia de la escritura, en especial la manuscrita, en sus diferentes fases, las técnicas que se emplean para ejecutarla en distintas épocas y el proceso de producción de los testimonios escritos, ¿no? Y a su vez esta está ligada a la diplomática, que es esa ciencia historiográfica que con método y con técnicas propias estudia el documento en sí y en toda su integridad, sin limitación de época, contenido, espacio, procedencia o solemnidad, analizándolo de forma crítica, es decir, haciéndole preguntas al documento, fijándonos en los distintos elementos y caracteres que lo configuran, tanto externos como internos, ya sea en su génesis, en cómo se genera el documento, en su forma o estructura, en su evolución, tradición y conservación. La situación de los distintos rectángulos de esta diapositiva no es casualidad, sino forman una espiral en la que la paleografía nutre a la diplomática y la diplomática nutre a la paleografía y en base a todos esos conocimientos vamos generando otros nuevos. ¿Qué nos permite la paleografía? Estudiar la diversidad de manos. A día de hoy todos escribimos de forma diferente, aunque a pesar de que usamos un mismo alfabeto. Antes se usaba un mismo alfabeto en determinadas épocas, ya que iba transformándose. Pero podemos identificar las manos que lo ejecutan. En esta diapositiva pueden ver todas las manos que identifiqué en mi estudio doctoral. Son todas, en su mayoría, de escribanos públicos y
y se pueden observar las distintas formas de hacer las letras, a pesar de que tanto en abreviaturas como en tipos gráficos, es decir, en formas de hacer las letras, las hacían exactamente igual, unos más rápidos, unos más lentos, pero exactamente igual. Eso nos permite identificar las letras que se están representando, dado que las hacen todas de la misma manera. En este caso son capacidades gráficas de personas profesionales que se dedican a la escritura, pero que no nos quedamos solo ahí, sino también estudiamos las particulares, en aquellos momentos en los que las personas adquieren ya cierto conocimiento de lo escrito y empiezan a generar documentos. O, en su defecto, cuando no saben escribir, aquellas personas a las que recurren para hacer la documentación. Una de las cuestiones que a veces identificamos y por los que tenemos que estar bastante atentos en mucha de la documentación es que podemos detectar errores de transcripción. Es decir, hay personas que han hecho transcripciones que luego, cuando acudes al documento original, no es lo que dice. Por eso tenemos que estar pendientes de todo ello y, sobre todo, conservar la documentación, porque no son papeles viejos, son documentos que reflejan nuestra historia pasada. Y que, si no tenemos conocimientos de paleografía, no podemos detectar que hay errores. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un fragmento de un trozo de papel que resume el contenido de un documento. Y más o menos, si pueden leer algo, pueden ver que ahí dice Francisca, que está abreviada, Martín. Sin embargo, entramos en el documento, nos adentramos en esa letra y vemos esto. La persona que lo leyó Francisca Martín, pero no dice Francisca Martín. ¿Por qué? Porque la abreviatura de Francisco no es de esa forma. Esa es Juana Martín. Si ven a la derecha, la abreviatura de Francisco sigue la misma del principio, pero el nombre de la intitulante, o sea, de la que otorga el documento, no es Francisca, sino Juana. Y de hecho, si lee más adelante en el documento, en determinado momento lo desarrolla. Otro ejemplo es este que ven abajo, que vemos Margarita Izquierdo. Si nos volvemos a adentrar en el documento, vemos esta forma de escribir el nombre. Y si alguien lo lee de primera, está abreviado, pero podemos pensar que dice Margarita. Pero es que si leemos más adelante en el documento, vemos que no es Margarita, sino que es María García Izquierdo. Esto que nos permite identificar que hay errores en el siglo XIX que, si no se adentra en el documento original, arrastramos errores posteriores. Por eso no nos podemos fiar de las transcripciones de nadie. Siempre tenemos que ir al documento original, siempre y cuando se conserve, claro. Y luego tenemos este que fue todavía más llamativo para mí. Es una escritura de venta que aparentemente el archivero del 19 dijo que era de Catalina de Sena a Isabel de Abarca, pero si miramos el documento, quizás una persona pueda ver ahí Catalina de Sena, pero no es Catalina de Sena. Nos vamos en este caso hablamos de una copia, nos vamos al elemento diplomático, que es las suscripciones y las firmas, nos vamos al final del documento y comprobamos que la que otorga el documento es Elvira de Vergara a Isabel Benítez de Abarca, con lo cual Catalina de Sena de momento no aparece. Si es verdad que es un fragmento del documento, no está completo, lo he ido a buscar al protocolo notarial, no está, no se conserva el protocolo,
pero a raíz de la estructura documental y del contenido que tiene, lleva a deducir que quien otorga el documento es Elvira de Vergara. Ahora, esto que les voy a comentar lo expuse el año pasado en otro congreso, pero viene bastante a colación y espero que por lo menos se haga eco a aquellos que lo escuchen. Esto que ven en la imagen es el testamento de Alonso Fernández de Lugo, el conquistador, el gobernador, el primer adelantado de Canarias. Pues esto que ven aquí es la primera parte del testamento, de su testamento. Un testamento que se hizo en 2 tiempos. Es decir, el escribano redactó ciertas partes en un momento, dejando huecos a modo de formulario, y más adelante volvió a escribir dentro del documento con una escritura algo más acelerada, pero completando los huecos que había dejado antes. Bien, pues los estudios que hay, las informaciones que hay sobre Alonso Fernández de Lugo, dicen que él testó en las casas de Diego Santos el 13 de marzo de 1525. Sin embargo, si leemos el documento, vemos que Alonso no testó en el mes de marzo. Testó el 13 de mayo de 1525, 7 días antes de morir. ¿Y cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo sabemos esto? Pues porque hubo una mala lectura de la abreviatura del mes en el que está fechado el documento. Como observan en la diapositiva, vemos el mes de mayo. ¿Por qué no puede ser el mes de marzo? Porque el mes de marzo no se suele abreviar de la misma manera y porque si se abrevia suele ser como lo ven en la parte de abajo. Una forma que no es el mes de mayo. El mes de mayo se abrevia siempre de la misma forma en su mayo, si no está escrito desarrollado, pero sí se abrevia. Entonces, ha habido una mala lectura del documento que ha llegado hasta la actualidad porque nadie se ha percatado de ese detalle, con lo cual Alonso no testó 2 meses antes de morirse, testó 7 días antes de morirse. Pero más aún, tenemos un mandamiento de pago que ordena a Alonso Fernández de Lugo 3 días después del testamento y 4 días antes de morir. Con lo cual sabemos que cierta capacidad mental tenía, a pesar de que estaba enfermo, porque ya los pocos días que le quedaban para morirse ya estaba convaleciente, pero estaba en su pleno juicio, primero para otorgar el testamento y segundo para poder hacer este mandamiento. Si observamos las firmas del testamento y las firmas del mandamiento, ya se observa cierta dificultad para realizar la firma, hay cierto temblor en las letras, con lo cual sabemos que estaba en su momento ya más complicado y que de hecho murió el 20 de mayo de 1525, o sea, un par de días después. Por eso necesitamos tener transcripciones correctas, fidedignas, que se aproximen lo más posible. Hay personas que pueden leer ciertas cosas, otras personas que no. Pero una de las cosas de realizar unas transcripciones fidedignas es que nos evita ir al documento original, aunque siempre hay que ir, pero nos evita en su mayoría ir. Podemos tener el documento original digitalizado, que sería lo ideal, para evitar su manipulación, pero aquí pueden observar cómo una transcripción fidedigna del documento nos evidencia todos los elementos diplomáticos distribuidos en su lugar. En este caso tienen un acta de sesión de cabildo del Consejo de Tenerife de 1509, y ven que todos los elementos, la fecha, el cabildo, la cabeza, todo está en su mismo lugar. Eso nos ayuda a los diplomatistas a saber cómo los escribanos realizaban las actas de las sesiones de cabildo o cualquier otro tipo documental en general. Y que eso
ayuda a hacer estudios de quién realiza el documento, no quiénes son los protagonistas del documento. Es decir, atender al continente y no al contenido. Hay un elemento en la que no suele ser muy atendido, porque la mayoría de los estudios se centran en lo que dicen los documentos, no cómo, que son las fórmulas de traslado, son las diligencias de los traslados, de las copias, lo que ahora son copias certificadas. Cuando vamos al notario tenemos copias certificadas, copias simples y los originales, que son los que quedan dentro de la notaría. Pues esto es una copia certificada que se denominan traslado. Esto aporta mucha información, a pesar de que a nadie le presta normalmente mucha atención. ¿Por qué? Porque permiten reconstruir procesos en la escribanía. También la génesis de esa copia, no del documento en general, del documento que se copia, sino de cómo se gestó y cómo se realizó la copia. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un traslado de un documento que casualmente solicita un amigo, no amigo, entiéndanlo, un amigo al que estudio, pero con ello podemos saber que el documento que se está copiando lo realizó Sebastián Grimón, que fue escribano público, es decir, el documento se hizo ante Sebastián Grimón como escribano público. Pero sabemos que el que hizo la copia lo sucedió en el oficio. Es decir, cuando Sebastián Grimón renuncia en su oficio de escribanía, se lo traspasa a Francisco Bienvenido, que es el que viene después, ¿no? Pero también podemos conocer quién pide la copia, que es Rodrigo de Vera, escribano público del Puerto de la Cruz. Él es quien solicita la copia del documento que tenemos delante. Y también la fecha de la copia, porque la fecha del documento ya la tenemos dentro del documento que está copiado, pero aquí tenemos la fecha de la copia, del traslado. Y también quién hace la copia, que es Francisco Bienvenido, que es el escribano, quien sucede a Sebastián Grimón en el oficio. Entonces podemos hacer reconstrucciones de quién, como les digo, quién hace la copia, las reconstrucciones de los oficios de escribanía a través de todo ello y quiénes solicitan las copias, que nos ayudan en entender por qué la documentación está donde está, ¿no? Este estilo de documentos son muy frecuentes en los archivos familiares. Por eso los miembros de la familia, los más pudientes normalmente, generaron archivos y generaron lo que ellos denominaron protocolos, que usan el término de los protocolos notariales, de los que a día de hoy siguen siendo protocolos notariales, ¿no? Es donde están las escrituras de los notarios. Pero estos protocolos son todos agrupaciones de copias, sean copias simples o sean traslados como los que acabamos de ver. Y esto pues simula los protocolos notariales, como les comentaba, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos un traslado pero no tenemos fecha? Si no conocemos al escribano, si funciona o no funciona, si está en la escribanía, si es de aquí, si es de fuera, pues tendremos que atender a otros datos que a veces aparecen y otras veces no. En el caso cuando no aparece absolutamente ningún dato más, pues tenemos que atender al escribano, saber en qué fecha se movió, darle una posible fecha aproximada, ¿no? O si es el mismo escribano el que copia y el que hace la escritura, pues normalmente pues le asocias la misma fecha que pone el documento porque suelen ser a la par. Pero hay otros momentos en los que no tenemos fecha, pero los escribanos públicos del sitio en el que se hace la copia validan al escribano que hace la copia. Es decir, como si yo ahora hago un documento
una copia de un documento y 3 compañeros del gremio hacen una diligencia en la que dicen que mi firma es válida y que el documento que he copiado está correcto. Pues en este caso tenemos a un escribano público de Sevilla que ya nos indica que es un traslado porque dice fice sacar del registro, con lo cual dio la orden para que sacaran la copia. Probablemente no haya sido él el que haya hecho la copia, lo podremos comprobar con la escritura, si la escritura es la misma o no, que aparentemente no parece que sea la misma, y no tiene fecha. Pone el signo, pero no tiene fecha. Pues automáticamente varios escribanos públicos de Sevilla certifican que Juan Bernal de Heredia, que es quien hizo la escritura en su origen, fue escribano de la ciudad. Y que Pedro Vázquez de Miranda, que es el que hace la copia, es escribano público en el momento y que su firma es fiel y que él es fiel y es de confianza, con lo cual validan la cuestión. Y al final dice, fecho en Sevilla, 6 días del mes de julio de 1595, con lo cual no tenemos fecha de cuando Pedro Vázquez hizo la copia, pero sus escribanos ya nos están dando la fecha de la copia, es decir, 1595. Con lo cual, estos elementos diplomáticos nos permiten entender más la documentación y analizar una realidad que no queda solamente en el hecho histórico, ¿no? ¿Qué nos permite la escritura? La escritura también nos permite datar los documentos. Como les digo, cuando no tenemos una copia simple y no tenemos datos de cuándo se hizo la copia, porque sabemos que el documento es de 1515, pero la letra no se corresponde con la de 1515, pues atendemos a la escritura. Entonces la escritura nos va a indicar si es del siglo XVIII, si es del siglo XIX, si es del XX. Aquí, como pueden observar, tenemos una letra del siglo XVI, que es la parte, en la imagen de la izquierda, la parte de arriba, con una letra del siglo XVIII mezclada. ¿Por qué? Porque la escritura ya llegaba a un momento en el que la gente no la conseguía leer. Lo que muchas personas ahora conseguimos leer en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XVII o XVIII ya no sabían leer la letra del XVI. Y ahora que nosotros tenemos las tecnologías, pues ya no vamos a tener problemas en esa cuestión. Pero muchos no sabemos a veces ni leer nuestra propia letra de los apuntes de la carrera o de los apuntes del instituto. Aquí tenemos también otra también del siglo XVIII. ¿Qué nos indica en esta cuestión? Aparte de otros datos que, en este caso proceden de mi tesis doctoral, pero otros datos que nos corroboran esta información, es que la documentación fue reorganizada. Entonces, al ser reorganizada, dieron un orden nuevo e indicaron, en este caso son las actas de las sesiones de Cabildo, donde empezaban los años. En este caso empieza año 1525, que es el año en el que muere Alonso Fernández de Lugo y automáticamente coge la gobernación su hijo y comienzan un libro nuevo de actas en el Consejo. Y este de aquí es de 1530, termina el folio anterior en 1529 y el siguiente ya empieza el año 1530. Como les digo, esta también es del siglo XVIII porque a los libros les añaden portadas y las portadas las hacen en el siglo XVIII. Pero también cambios de época. Tenemos esta portada que es en el siglo XVIII. Aquí tenemos anotaciones del siglo XVIII, concretamente de José de Ancheta. Y la última, que es del siglo XIX, quizás nos suene un poquito más porque es Juan Bethencourt Alfonso, que es hermano de Agustín Bethencourt Alfonso. Pero también evidenciamos con la escritura acciones indebidas en la documentación. Porque si observan esta imagen del centro, en la parte baja, observamos cómo bolígrafo del siglo XX ha escrito en un documento del siglo XVI
y ha subrayado palabras dentro del documento. Entonces sabemos que la documentación fue consultada y que ha sido afectada por un bolígrafo. Hemos visto cosas peores, pero esto ya de por sí es bastante ilustrativo de ciertas prácticas que se realizaban en siglos pasados. Pero, ¿qué nos ayuda también los conocimientos de diplomática? Conocer la evolución en la forma de redactar los documentos con el tiempo. Podemos ver cómo se va modificando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un acta, en este caso, de 1503, si no me equivoco, 1504, que tiene una estructura más sencilla, pasa a una estructura algo más con mayor contenido, se describía más. Otro paso en el que se desarrolla más el contenido, hay más contenido, hasta que después vuelve otra vez a una estructura más sencilla. Entonces, eso nos permite ver cómo el escribano iba desarrollando la escritura, la redacción de los documentos a medida que avanzaba el tiempo. Y nos permite también, en el caso del Consejo de Tenerife, que tenemos un desdoble en la escribanía, es decir, hay dos escribanos trabajando paralelamente, cómo redacta uno, cómo redacta el otro la misma información o informaciones distintas, si usan unos elementos u otros. Con lo cual, en muchos casos podemos conocer la evolución de un mismo tipo documental. Los poderes, las compraventas, las actas de las sesiones de cabildo, entre otros tipos, ¿no? Pero lo que pasa con el tiempo, y a pesar de que parece que las ciencias de la paleografía no tanto, porque la paleografía es una ciencia básica para cualquier historiador, al menos que se dedique a la documentación, que tenga escritura, la diplomática también es básica para una persona que estudie la documentación y sobre todo para las personas que se dedican a trabajar los archivos. La diplomática es básica para poder discernir los tipos documentales, porque en todos no te dice exactamente qué tipo de documental es, y tienes que tener herramientas que te ayuden a identificar el tipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sufrimos cambios, pero no cambios. La documentación ha cambiado su soporte, pero no ha cambiado su esencia en cierto modo. Aquí pueden observar un documento de 1537, pero aquí tenemos un documento de 1971. El tipo de papel no es el mismo, pero redactamos un documento. Ya no lo hacemos a mano, lo hacemos a máquina. Pero podemos seguir analizando cuestiones diplomáticas en este caso. Pero luego tenemos ya el documento electrónico. El documento ha cambiado su soporte, pero la estructura sigue siendo necesaria para poder redactar la documentación, para poder analizar sus partes. Las firmas ya no son firmas manuscritas, ahora son rectángulos con datos, pero son elementos de validación. Los elementos de validación son el campo de la diplomática. La paleografía, evidentemente, tendrá que adaptarse a los cambios. Va a ir perdiendo más fuelle en la documentación que no es manuscrita, pero en algún momento, pues, analizaremos los tipos gráficos del ordenador. ¿Qué letras? Si es Comic Sans, si está New Roman, si es Cambria, ¿no? Pero seguirá adaptando pues, con el tiempo. Con los documentos pues, se pueden seguir haciendo análisis diplomáticos, como les digo, no solo en conocer su estructura también, sino analizar las oficinas de expedición. Ahora estamos nosotros viviendo nuestra época, pero dentro de 50, 60, 70 años analizarán las oficinas de expedición documental del siglo XXI, del 2025, del 2026, del 2027, y veremos cuál es el funcionamiento que tienen en el día a día, ¿no? Pero ¿qué nos permite también, ya no solo la paleografía, sino la diplomática en sí? Pues conocer
cuando documentos se incluyen dentro de otros o cuando se elaboran dentro de otros. Por ejemplo, aquí les muestro un acta de sesión de cabildo del Consejo de Tenerife de 1539, en el que dentro del acta de la sesión de cabildo se ha elaborado una escritura de poder, como si fuese como un notario. Entonces, ya tenemos una unidad compuesta. Tenemos un acta de sesión de cabildo en la que se realiza dentro una escritura de poder, como si le hiciera el notario en su escribanía, pero el escribano público, en este caso el escribano del Consejo, ha hecho una escritura de poder que le ha dado el Consejo a cierta persona. Y luego continúa con la sesión de cabildo, como si fuese un asunto más. Entonces, esto nos permite ver la praxis. La praxis es la práctica, la forma en la que el escribano actúa a lo largo del tiempo. Pero no solo aquí, sino también en otros tipos documentales. Cuando hay una escritura de venta e incluyen un poder, pues dentro tendrás el poder. O cuando tienes incluso varios traslados simultáneos, es decir, tienes el documento que fue original, que se ha copiado, pero tienes el traslado del traslado, tienes el traslado del traslado y tienes el traslado del traslado. No, ayuda a hacer un recorrido, ¿no? Y nos permite ver incluso quizás documentos que a lo mejor a día de hoy no se conservan y los tenemos copiados dentro de otro documento. Es una ventaja y eso nos lo ayuda también la diplomática, a entender por qué esos documentos se han hecho dentro de otro documento o se han copiado. En el caso del Consejo de Tenerife yo he identificado que hay tres formas, unas que son comunes, que son la inserción, es decir, que se copia dentro, con el mismo desarrollo, cuando se adjunta, es decir, que yo cojo el documento y cuando hacemos un documento adjunto, hacemos una solicitud, adjuntamos el documento detrás igual, o que se referencie. Y la referencia es que indican, aquí va el documento, pero no lo ponen. No sabemos si el documento está en otro sitio, pero el documento no está. O incluso, también cómo determinadas acciones de una institución, en este caso el Consejo de Tenerife, se tramitan fuera de los libros capitulares, pero se han tratado dentro. No hay ninguna referencia en las actas que te indique que no en todos los casos, hay unos que sí, otros que no, que todo ese trámite se ha hecho en la sesión de cabildo, sino lo identificas porque en el expediente que queda por fuera te indica que se ha tratado en la sesión de cabildo. Entonces sabes que hay un movimiento del escribano y de la administración que se sale pues fuera de lo que entenderíamos como habitual, ¿no? Y es una forma de proceder. Como les comentaba, los elementos de validación. La diplomática atiende a los elementos de validación. Sí es verdad que los sellos en concreto es una disciplina que la analiza la sigilografía, ¿no? Pero la diplomática como elemento de validación nos centramos en cómo evolucionan esos cambios. Tenemos las características ruedas que se llaman de los privilegios rodados de la Edad Media, los sellos de placa muy característicos de la corona, las suscripciones, que las ven aquí, las firmas de la gente, o si les llama ¿a alguien le suena el escudo que está aquí? El escudo de Tenerife, ¿verdad? Concedido por Juana I de Castilla en el siglo XVI. Pues como tenemos el sello del Consejo en el siglo XVIII, también en el siglo XIX, y luego no el mismo sello, porque ya vemos que hay un cambio en la morfología de toda la iconografía del sello, pero en el siglo XIX hay un cambio. Entonces podemos entender cómo cambia el instrumento, ¿no? Lo que se denomina matriz. La matriz es donde está el dibujo del sello que tú luego presionas en el papel para que quede, ¿no? Todos de aquí son sellos que se denominan de placa. Pero toda la evolución de las formas de validación son
términos, son conceptos que analiza la diplomática y que son importantes a la hora de estudiar la documentación y que sin ellos pues no tendríamos... Y sobre todo también conocer cuando hay ausencia de validación. Si no hay validación, pues puede ser un original, puede ser una copia, simple o no. Bien, aunque creo que en la imagen no se va a ver muy bien, ahora se los describiré un poco, y ya pues más o menos vamos terminando. Lo que nos permite la diplomática también es analizar los soportes. En este caso, como tratamos mucha documentación del siglo XV, del siglo XIV, XV en adelante, ya usamos el papel, mucho documento en papel. Bien. Una de las cosas que que se pueden analizar en el papel son las filigranas, lo que conocemos comúnmente como marcas de agua. ¿Qué nos indica esa marca de agua, esa filigrana? Pues de dónde procede el papel o aproximadamente de dónde puede venir. En este caso, aquí podemos observar, que no sé si se ve muy bien, como ya dije, un jarrón. Vemos un jarrón aquí de un asa que nos indica pues la procedencia del papel de un taller específico, ¿no? Aquí en medio tenemos otro jarrón, pero ya de dos asas. Tenemos un asa por aquí, otra asa por aquí y los adornos encima. Este procede de un lugar y el jarrón de dos asas procede de otro. Puede ser de una época u otra, ¿no? Y esta última de aquí, pues es una serpiente, que nos indica que el papel proviene pues de otro sitio. Mucho papel procedía de Italia, Francia, solía ser, sobre todo el comercio italiano. Nosotros no teníamos aquí en Canarias producción de papel, en la península sí, pero muchas veces, la mayoría, pues aquí venían de fuera, ¿no? Pues en definitiva, el estudio de la documentación a través de estas disciplinas nos da otra mirada, nos dan otra visión de los documentos, ¿no? Nos dan otros ojos con los que ver lo mismo. Por lo tanto, son ciencias propias y necesarias para la historia, aunque muchas veces se han tratado como ciencias auxiliares, son ciencias propias, bajo mi óptica, son ciencias propias que auxilian a muchas otras ciencias, no solo a la historia, pero que permite sentar las bases. Para la historia la paleografía es básica. Si no sabemos leer la documentación, no vamos a poder leer los documentos antiguos, ¿no? Y la diplomática pues, nos ayuda en muchos casos a interpretarlos, a identificarlos, a clasificarlos, a ver ante qué documento nos estamos enfrentando. Como digo, nos permiten conocer otras visiones de los documentos, es decir, quién elabora el documento, de qué forma lo hace, qué papel usa. Y si nos atendemos ya a criterios codicológicos, ¿con cuántos cuadernos está formado el protocolo? ¿Qué número de hojas tiene? ¿Qué cosidos se usan? ¿Qué nervios tiene para los cosidos? Si es un nervio simple, si es un nervio doble, si el cosido es a un estilo, si el cosido es a otro estilo, si la encuadernación está hecha en pergamino, está hecha en cuero, o de qué forma está hecha el documento, la encuadernación. También que transcribir correctamente los documentos es necesario para la comprensión. A veces no nos damos, muchas veces la gente no se da cuenta que a día de hoy también nos vale. Los signos de puntuación son importantes. En estas épocas, o en las épocas pasadas, hasta que no existieron las normas de escritura, las normas ortográficas, pues no había signos de puntuación. Entonces, cuando transcribimos, tenemos que aplicarles nuestros signos de puntuación para poder entender el contenido. Sobre todo porque una coma o un punto seguido o un punto y aparte en determinados momentos cambian los sentidos de la frase. Y eso permite tener
un conocimiento mayor del documento al que nos estamos enfrentando. También que conocer la estructura documental facilita mucho la comprensión de los documentos, porque cuando nos encontramos una real provisión, es un documento real, es un tipo documental de la corona, que tiene 20 páginas, ¿cómo llegamos al punto en el que decimos, vale, pero si me tengo que leer 15 páginas para saber qué es lo que va a disponer? Si yo tengo conocimientos de diplomática, sé que me voy a ir directamente al punto en el que me dice, dispone esto, y ya luego atiendo a si hay algún antecedente en todo lo anterior que me ayude a interpretar el documento. Pero ya sé que quién da el documento, quién lo recibe, en qué momento y la fecha. Y voy directamente a los puntos clave. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de las descripciones en los archivos, ¿no? Poder identificar la documentación con mayor solvencia. Como digo, no es solo centrarse en lo que dice, sino en cómo lo dice. ¿Por qué? Porque nos ayuda a interpretar cómo el actor de lo escrito actúa, ¿no? Su forma de actuar, su forma de organizarse, su forma de proceder a la hora de elaborar un documento en concreto. Por tanto, y para terminar, observar los documentos con otras miradas nos permite obtener otro tipo de información. Es decir, hay que preguntarle a los documentos para que ellos nos hablen. Y a veces no conseguimos las preguntas adecuadas, pero si le vamos haciendo determinadas preguntas, quizás llegamos al punto al que nosotros queremos llegar. Y de ahí tener toda una reconstrucción no solo de lo que pasó, sino de otras cosas que iban pasando y que no le han sido pues atendidas como se merecen, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Bien, si alguien quisiera hacer alguna pregunta a Santiago, pues con mucho gusto la contestará. No sé si hay alguien, a mí se me ocurre una. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Ha sido todo un descubrimiento. Yo reconozco que desconocía gran parte de las técnicas que hoy has presentado en esta parte, tanto gracias a ti como al Instituto de Estudios Hispánicos por traer esta maravillosa conferencia. Es cierto que se me generan dudas en el sentido de la historia. Hablabas de ahora en relación a 1500 y esos errores de transcripción que mencionabas, porque al final o analizas los 20 documentos o en muchos casos el marzo y el mayo se podía llevar a confusión. ¿Cómo lo determinas? ¿Cómo llegas al momento de llegar a entender cómo la abreviación del marzo y el mayo, ¿no? Pero más allá, que esta es otra pregunta, se me genera la cuestión de la realidad que podemos tener frente a la historia. Las transcripciones que se hicieron en 1500 del 1000 probablemente no sean ni por asomo, ni los documentos se conserven, ni se acceda a esa documentación porque probablemente ya no exista, y también pues eso me genera la duda de la realidad de la historia que a lo mejor nos han contado o que podamos llegar nosotros a conocer en algún momento, porque eso probablemente pues haya destruido, ¿no? Y luego la tercera, ya por terminar, lo difícil que puede llegar a ser en algunos casos no solo encontrar la documentación, sino acceder a la documentación. Te tienes que acreditar, tienes que justificar que eres doctor en historia, que estás haciendo una investigación, o simplemente tratar de que te entiendan, de que vas a tratar bien el documento, de tener a alguien al lado, de que no lo vas a manipular, de que no vas a romperlo, como tú decías, o mancharlo con un bolígrafo. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En cuanto a discernir, por ejemplo, los meses de mayo o marzo o cualquier otra abreviatura, te lo da los conocimientos de palografía y luego la continua lectura de la documentación, ¿no? Eso, sabes que, como les explicaba ayer a mis alumnos en la universidad,
me preguntaban, ¿cómo sabes que esto significa esto? Y le digo, porque cuando lo hacen o lo ves 200 veces hechas de la misma manera, ya tú sabes que de la misma manera se abrevia esa palabra, ¿no? Al igual que las letras, nosotros cuando escribimos hacemos las letras iguales en todo el texto, ¿no? Ellos no. Ellos te hacen, a lo mejor en una misma palabra, puedes tener 3 formas distintas de la misma letra. Entonces ya tú tienes que tener el conocimiento de saber cómo identificar los elementos gráficos e interpretar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en el trabajo me estoy encontrando, estoy con una documentación familiar en el que tuvo una organización por parte de una persona que pusieron en el siglo XIX para organizar el archivo, como personas de categoría que eran, y nos hemos dado cuenta que el archivero que organizó la documentación no leyó bien la documentación que estaba. No tanto en su contenido, que quizás el contenido no ha tenido tanto problema, de ahí que el desarrollo histórico a lo mejor no cambie tanto, pero sí los protagonistas. No es lo mismo que una protagonista se llame Francisca que se llame Juana. ¿Por qué? Porque también tenemos un hándicap, y esto va ligado también a las cuestiones de genealogía que antes hablábamos. En el siglo XVI y en el XVII, y muchos sabrán, quizás por conocimiento de cultura general, los padres se llamaban igual que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos, que sus tatarabuelos, y no solo el nombre, sino los apellidos. Entonces, cuando tú tienes a 4, por poner un ejemplo, Luis Benítez de Lugo, tienes que hacer un esfuerzo de saber en qué momento estás, qué fechas estás, para poder identificar de qué personaje se trata. Hoy, por ejemplo, me encontré un caso en un documento de época que llamaban a una persona Alonso Calderón del Hoyo. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser Alonso Calderón del Hoyo que ponen aquí que es Marqués de la Florida? Digo, no hay ningún Alonso Márquez de la Florida. No hay ningún Alonso Márquez de la Florida. Me voy a un árbol genealógico que tengo hecho yo como herramienta de trabajo y no hay ningún Alonso. Era Luis o Lorenzo, creo, Lorenzo. Entonces, el que escribió, en este caso, el que hizo el documento, cometió el error de llamarlo Alonso, porque ningún otro documento más usó el nombre de Alonso. Y luego ya está el cambio de apellido, que eso ya es que en unos documentos Benítez de Lugo y en otros Benítez del Hoyo, o el otro del Hoyo Calderón, y van las mezclas, ¿no? Pero ahí está el quid de la cuestión. El conocimiento de saber interpretar las escrituras, es decir, hacer análisis críticos, no solo... Porque la paleografía la podemos dividir en paleografía de lectura, es decir, leer la documentación y ya está. En paleografía como ciencia auxiliar o paleografía como ciencia específica, que hace análisis crítico. Entonces, ¿cómo identificas los fallos de transcripción? En análisis crítico de la escritura. Pero como les dije, no son papeles viejos. No es que lo importante es tener la información y si el papel se deteriora y se pierde, no hay problema. No, hay que conservar la documentación porque siempre hay que ir al documento original. Y en lo que respecta al acceso, es una idea que la gente tiene mal asociada y es que la documentación es pública, siempre y cuando esté en un sitio público, evidentemente. La documentación que es familiar, te tienen que dar permiso la familia para poder entrar cuando está en su propiedad. Si está depositada en un edificio público, la documentación es pública. Pero el acceso a los archivos es público, puede acceder cualquier persona. No necesitas tener... o sea, no te tienes que acreditar tu formación para ir. Eso sí, las personas que van a los archivos normalmente es para investigar. Tienes cierta información. Luego depende del servicio en el que yo trabajo, que el Archivo Histórico Provincial tiene servicio de catastro. Ahí van muchas personas a consultar expedientes catastrales. Eso no tiene que ver con la documentación más histórica, pero sí
son servicios y accede todo el mundo. Pero las personas que investigan tienen que tener cierto conocimiento de manipulación. Hay documentación que no te la dejan ver solo porque no la puedes manipular con ligereza, ¿no? Y luego, ligado ahora que me vino a la cabeza a las cuestiones de paleografía, hay muchas personas que hacen investigaciones solo leyendo la documentación. Y a veces es muy difícil, sobre todo por la experiencia que yo tengo en el trabajo, a veces es muy difícil hacer los trabajos leyendo. Es decir, yo leo y leo una cosa y voy anotando, pero es que a lo mejor después yo vuelvo a leer lo mismo dentro de un rato y a lo mejor no leo lo mismo. Por eso es imprescindible hacer transcripciones. Cada vez se están haciendo menos porque la publicación de documentos transcritos no está muy al alza, pero deberíamos de seguir transcribiendo y seguir publicando documentos transcritos. Documentos no que tengan a lo mejor que ver con un tema en concreto, que normalmente cada uno se especializa en un tema, ¿no? Pero sí muchos otros que quizás ya están hechos y hay que revisarlos. U otros que por poco conocimiento de las escrituras, la gente no se enfrenta a la documentación. En Canarias, por lo general, el siglo XVII casi es el maldito. La gente no se enfrenta mucho a la letra del siglo XVII. Y es un error, porque en el siglo XVII ya hay mucha letra humanística. O sea, letra casi de la que hacemos nosotros a día de hoy. Todo el mundo le tiene miedo a la procesal encadenada. Y es difícil, pero hay que atender a eso. Mucha documentación del siglo XVII, de hecho yo para la investigación de Rodrigo de Vera, que hice hace unas semanas en la Real Sociedad Económica, es documentación del siglo XVII. Y se lee bien, no es... Hay veces que tiene su dificultad, pero no es una documentación que sea especialmente difícil. Pero sí tienes que tener conocimientos de la escritura. Si no tienes los conocimientos de la escritura, poco vas a poderte enfrentar, no solo a hacer un estudio histórico, sino ya menos a hacer estudios críticos de escritura o de diplomática, porque no los vas a poder enfrentar. No sé, sí. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. A mí me gustaría que nos comentaras algo acerca del apoyo, la ayuda que puede suponer el estudio de la calidad de los papeles y de las tintas a la hora de datar, como apoyo de la paleografía, por ejemplo, ¿no? Sí, el estudio del papel nos ayuda mucho a interpretar de dónde viene. Y yo en algunos casos me he dado cuenta que el papel a veces no es de la época en la que la escritura está. Es decir, a lo mejor hay una diferencia de un par de años o más, porque quizás el papel, como muchos hacemos, tenemos papel en casa, que lo compramos vamos a suponer que lo compramos hoy y no lo usamos hasta dentro de 4 meses, 5 meses, un año, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en el caso de las tintas, que tuvimos una conferencia el martes, también como parte del ciclo, analizando métodos de análisis para las tintas, también nos ayuda a comprender en qué momentos se usan determinadas tintas. Hay épocas en las que se usan unas tintas con mayor contenido de hierro, otras con mayor contenido de otros metales, y eso se transmite después con lo que pervive. Hay tintas, por ejemplo, que ya llegan a puntos de perforar el papel, con lo cual eso ya indica el mayor número de metales, y la debilidad del papel frente a la tinta, y luego también otras tintas que se desvanecen, que con el tiempo se van haciendo transparentes y se ven muy poco. ¿Y cómo nos enfrentamos a eso? Con luz ultravioleta. Con lámparas de luz ultravioleta llegamos a intentar ver, porque ciertos elementos de las tintas permanecen en el papel aunque nosotros no los veamos.
Es como ahora que me vino los rotuladores que a veces veíamos en la calle que pintaban en el papel, no se pintaban y cuando le pasaban otro rotulador salían los colores. Pues una cosa similar, le pasamos la luz ultravioleta y con las lupas pues vamos leyendo. A veces hay que tener mucho cuidado porque ya se ve cómo afecta, como digo, la tinta al papel, pero incluso unas cosas curiosas que me encontré yo durante la tesis doctoral es que en algunos de los libros de acta tenía folios con afecciones de tinta, de repente había un folio o dos que no tenían afección de tinta y los que venían detrás también tenían afección de tinta. Entonces, ¿qué nos permite saber eso? Que un documento se hizo con una tinta en determinado momento y los otros se hicieron con otra. Pero aún así no se ha transmitido al papel, porque muchas veces las tintas se transmiten a los otros folios y se van perforando como si fuesen hongo. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Muchas gracias, Santi, por la conferencia. Ha sido súper interesante. Mi pregunta es no tanto por la forma, sino por el contenido. Tengo entendido que en Canarias se conservan algunos registros no sé si de los siglos ya 16, si llega al 17 no creo, escritos en portugués. ¿Tienes conocimiento de esto? Lo que sí sé, bueno, es que depende de qué tienda. Sé que hay datas de repartimiento escritas en portugués. Protocolos notariales que yo recuerde, no sé si hay completo, pero algún documento puede que haya en portugués. Pero sí nos hemos encontrado en el archivo, por ejemplo, documentos en inglés, en alemán, en neerlandés, en portugués, en francés, en italiano y en latín. De hecho, una compañera de trabajo estaba desquiciada porque evidentemente sabemos historia, sabemos paleografía, pero no sabemos idioma. Entonces, hay momentos en los que te cuesta enfrentarte a eso. Pero registros completos que yo recuerde en portugués no lo sé, pero sí hay mucha documentación probablemente que se conserva en portugués. De hecho, nosotros tenemos una influencia portuguesa muy grande y algunas de las grandes familias que imperaron en Tenerife son de origen portuguesa. El caso de los Machado, si no recuerdo mal, los Espinosa también son portugueses. Y luego también genoveses como los Ponte, o irlandeses como los Cologan, o los Walsh, que luego son Valois. Y tenemos, pues, ya al estar aquí, pues, pocos idiomas se usaban. Pero intentaré averiguar si hay algo más, pero sé que datas de repartimiento creo que sí hay. Porque la cuestión iba un poco dirigida a si, por ejemplo, estas abreviaturas que comentabas, etcétera, son comunes o parecidas o no tienen nada que ver. Esa era un poco la pregunta, sobre otras lenguas que hay registro y que no. Depende de la zona en la que nos enfrentemos. Por ejemplo, nosotros en Canarias seguimos la línea castellana, toda la línea castellana. Los portugueses tendrán ciertas similitudes, pero probablemente las abreviaturas no serán las mismas. Y luego tenemos la Corona de Aragón, que el aragonés, el catalán, no son lenguas empleadas en demasía en la documentación, porque el latín tardó muchísimo en retirarse. Cosa que Castilla no. Castilla empleó el castellano como lengua vehicular desde 1276 con Alfonso X el Sabio. Entonces, las abreviaturas que se desarrollan a la hora de la escritura ya no van a ser las mismas porque la lengua no es la misma y la forma de hacerlo. Y de todos modos nosotros, a día de hoy tampoco. Hay personas que ahora con los WhatsApp abreviamos las palabras de una forma, otros las abrevian de otra, a pesar de que escribimos la misma lengua. Pero en estas épocas las abreviaturas son comunes. Una ventaja que tienen sobre todo los escribanos, ¿no?, que son los que más producen documentación, es que las formas de abreviar las palabras
son comunes. Las formas de hacer las letras son comunes. Entonces, a pesar de que tú te puedas encontrar en un mismo documento 3 formas de S distintas, o 3 formas de F distintas, o de H distintas, todos los escribanos las van a hacer prácticamente igual. Aunque haya distintas formas de las letras, pero las van a hacer prácticamente igual, con lo cual te ayuda. Por ejemplo, Alonso Fernández de Lugo, nosotros asumimos que es Fernández de Lugo, pero en muchos documentos ha aparecido como Hernández de Lugo. Fernández, Hernández, y eso al final es una forma de transcribir. Por ejemplo, un caso, el que nombré antes de los Valois. Los apellidos son extranjeros, pero los castellanizamos. Entonces, al castellanizarlos, las formas de escribirlos son diferentes. Las formas de, en algún momento, abreviarlos son distintas. Por ejemplo, antes vimos a María García. García normalmente se abrevia con la G y con la A sobrevolada. Pero es que González es una G con 2 S sigmáticas. ¿Saben lo que es la sigma matemática, el signo de sigma matemática? Pues esa era la S en ese momento. Entonces González abrevia G con 2 S sigmáticas que van unidas. Entonces ya sabes que es González. Y siempre que te aparezca esa forma de abreviar, es González. Siempre que te forma esa forma de abreviar de la G con la A, es García. Y así sucesivamente. Como Francisco, Francisca. Sabemos que la forma de abreviar normalmente es la misma. Juan, Juana. La forma de abreviar es la misma. J-U-O, digo N, o J-U-A. Y muchas veces no se abrevia Juan, se abrevia Joan. Que también jugamos con esa variación a la hora de las transcripciones. Por eso hay que tener siempre, lo que digo, una transcripción lo más fidedigna posible y intentar, aunque es un trabajo arduo, intentar reproducir los documentos tal cual están en el original, porque las personas que estudiamos diplomática, si ya tenemos transcripciones con los elementos colocados en su lugar, nos facilita mucho el estudio de los documentos. Aunque luego tengamos que ir al original para ver cualquier otro detalle que se pueda escapar, porque como digo, pueden haber errores de transcripción o incluso que hayan publicaciones de extractos que no tienen ni la mitad de la información que tiene el documento. ¿Por qué? Porque los extractos normalmente se centran en el qué pasó. Juan vendió a Pepe una casa. Vale, pero ¿y nosotros cómo vendió la casa? ¿Qué condiciones le puso a la casa? ¿Qué cláusula le añadió a la casa? ¿Qué elementos están estructurales en el documento? ¿Con qué escritura, en qué momento se hizo? ¿Qué escritura se hizo? ¿Quién lo hizo? O sea, ¿qué persona redactó el documento? Y así. Son cuestiones que al final le hacemos preguntas al documento y él nos va contestando. Concluimos aquí esta nueva mirada a la historia desde otras perspectivas, gracias a nuevas técnicas. Yo me imagino que se convertirá en un notario, porque claro, o sea, si tenemos un documento original y luego lo transcribe, alguien tendrá que dar certificado a ENOR de que eso, entonces te están llamados, digamos, ustedes a ser notarios de la historia, ¿no? Para que, aunque haya que recurrir al documento original, que esa copia esté verificada de que realmente lo que pone en la copia es cierto. Darle las gracias a los asistentes a través del streaming, al IECAN de La Laguna y a ustedes por su presencia y, cómo no, a Santi por esta bonita, interesante, instructiva charla que nos ha dado. Nos emplazamos para la siguiente semana. Muchas gracias.